Y fui trocando hasta que me hice prácticamente un poquito más de media hectárea. Dibujamos una casa y la sierra, unas montañas atrás, y una nena en una hamaca. ¿Qué pasó? Hoy lo tengo. Porque vos me dijiste, me vine con un machete, una olla y una frazada. Sí, así tal cual. Se puede hacer de nada, se puede hacer cosas, ¿viste? Eso es muy importante. Yo me veo muy bien ahí, a comparación de lo que yo creía que iba a ser en la ciudad. Sí. ¿Encontraste tu lugar? Sí, realmente. Yo de acá no. Yo ya no vuelvo más. Buenos Aires ya fue. Lo puede proyectar en la mente y en realidad de desearlo, lo puede hacer. Bien. Esa es la mano extra que viene. El miedo es una palabra muy importante. ¿Sabe por qué? Porque el miedo es el peor veneno que hay. El miedo. No sé si decir pelear por los sueños, sino que hay que cumplirlo. ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo anda la banda? Bienvenidos a una historia más. Esta vez volvimos a Luyaba. Esto es Tras la Sierra, Córdoba. Venimos a conocer a Freddy. Él se vino a esta parte que era puro monte. Hoy, por supuesto, hay mucha más gente. Hace 14 años. Se vino como puestero. No tenía ni idea en la que se estaba metiendo. Tenía a su mujer embarazada ya a punto de parir y decidió venirse a probar suerte acá. Hoy tiene una tierra hermosa, una tierra muy linda, se hizo su casa y la verdad es que está encantado con lo que le sucedió porque se vino con una mano atrás y una adelante. Y la verdad que puedo decir hoy que realmente está realizando su sueño. Así que si te gusta este contenido, le puedes dar me gusta, compartir, comentar siempre con respeto y si querés dar un paso más en colaboración, si sos de la Argentina, abajo te dejo el alias de Mercado Pago y si sos de alguna parte del mundo que no sea la Argentina, tenés un link de PayPal. Estoy haciendo mentorías y asesorías sobre YouTube, así que ahí va la publi. Si tenés ganas de vivir de YouTube, porque yo vivo de YouTube desde el año 2019, abajo tenés el link de mi WhatsApp para ponerte en contacto conmigo y también si tenés una historia de estas que ves en este canal, también tenés ese link para ponerte en contacto. Así que sin más, vamos a conocer a Freddy, porque quiero que entiendan que un montón de veces las trabas están acá. Y con estas historias vamos a demostrar que si uno quiere cambiar, se puede. Vamos a conocer a Freddy y a ver qué tiene para contarnos. Ahí va. Freddy, ¿qué haces, hermano? ¿Tranquilo? ¿Cómo va? Bien, bien. Por suerte se nubló. Ay, sí, con este calor más madera. ¿Todo tranquilo? ¿Qué haces, loco? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, se dio, porque Por fin, hace, sí. hace rato que veníamos dándole vuelta Sí. a la historia. Hermano, Sí. hace 14 años. 14 años que diste un salto prácticamente al vacío. Y sí, al vacío de la oportunidad, porque en realidad... Vamos todavía con eso. Sí, estamos bien, tranquilos, lo más importante. ¿En ese momento lo viste así o lo entendiste después? Es el riesgo que uno quiere tomar y ver esa pancita que te habla, ¿viste? Y te dice, dale caso a eso, ¿viste? ¿Lo sentiste? Sí, lo sentí y bueno, también acompañado, ¿no? Porque solo no estoy. Y bueno, eso me dio como también otro pasito más. Bien ahí. Pero también juzgando un poco de que se puede hacer de nada, se puede hacer cosas, ¿viste? Eso es muy importante. Porque vos me dijiste, estuvimos charlando un poco, Uh-huh. me vine con un machete, una olla y una frazada. Sí, así tal cual, en un bolso. Y bueno, así me vine también acá con otra expectativa económica, porque yo venía trabajando en fábrica, trabajaba muy bien en Buenos Aires. Decidí plata salud y prefiero tener salud antes que, ¿viste? Eso es muy importante. Sí, sin Y cambiar. es una decisión que un montón de veces termina matando a la persona. ¿Viste? Ahí está la zanahoria, ¿viste? Que dice que lleva el burro. Claro, que nunca Sin alcanza. ofender, ¿viste? No, que nunca alcanzás. Estás persiguiendo siempre algo, dejas tu vida Sí. y el día que te llaman a rendir cuenta, No te la llevás. no te llevas nada. No. Ahí va.
¿no? Y tenés que disfrutar el momento, vivirla y como pueda. Y bueno, son cosas que hay momentos y etapas que te van marcando en la vida. Perfecto. Y vos llegaste acá como puestero. Puestero de campo, sí. Y eso era más o menos, esto era parte de ese campo que, Sí, que vos viniste. Todo esto con una hilera hasta el fondo de 24 hectáreas, más o menos, donde se fue haciendo diferentes lotes. Bueno, esto era todo penca, por eso este barrio se llama Las Pencas, le dicen. Bien. En el pueblo. Y bueno, con una expectativa también de empezar de cero, porque haciendo un poco caso a lo que la expectativa que yo le mandaba fotos a mi mujer del lugar donde íbamos a venir, ¿viste? Supuestamente. Era todo penca. Penca, pencal, todo lado, y bueno, con la seguridad de que es un cambio rotundo, radical, y con trabajo se puede. Bueno, una importante también, es decir, no esperar que las cosas sucedan mágicamente. No. Hay que laburarlo. Hay que laburar. La magia viene acompañada. A la magia hay que hacerla. Sí, con trabajo. Sí. Perfecto, esa es una muy, muy importante, sí, como para saber que uno puede caer con una mano atrás y una adelante. Ajá. Y con laburo, tiempo y dedicación, bueno, hoy tenés tu tierra. Sí, tengo mi tierra, está todo, bueno, empecé a edificar todo acá con la ayuda de algunos lugareños, ¿viste? Se va empleando mano de obra también de acá, uno se va haciendo también su economía y bueno, también fortaleciendo culturalmente, también la relación social y entendiendo un poco que cambia la fase del gasto obsceno en la ciudad, claro, ante el pueblo. Porque acá vos solamente buscás suministro, ¿viste? Suministro, combustible y después la haces vos. Tu diversión, tu salida. Es otra cosa, ¿no? Sí, es otra cosa. Es como descomprimir el gasto de una manera tremenda. Sí. Estás como más tranqui. Sí. Este lugar te obliga también a meter mucho para adentro, ¿no? Ah, sí, ahí te encontrás a vos te hallás y te recontrallás 10 veces y te volvés a moldear, te vas haciendo, porque uno en la base estructural social de donde crecemos tenemos otra forma de vida y acá es una forma de vida que acá te pone a prueba. Si querés aprender o le das para adelante. Y si no, te volvés. Hay un montón de gente que dice que la montaña te pone a prueba. Sí, te acepta o te rechaza. Exactamente. Sí. A pesar de que la misma naturaleza tiene su fase, siempre hay que respetar la naturaleza, de ella digo, porque por algo tienen los algarrobos, tienen espina, ¿viste? Y bueno, siempre con respeto, ¿viste? Vamos todavía. Sí. Che, mostrame un poco qué lograste en estos 14 años, digo, sí. Deme una vueltita. Bueno, acá está mi casa, para allá. Vamos, yo te sigo. Sí, todavía está en proceso de construcción, pero... bueno, tenemos la piletita allá. Bueno, ya tiene refractario sí. en el borde. Eso ya es una piletita con toda la de la ley. Está buenísimo. Bueno, ese es un poco también de lo que uno va trabajando y queriendo tener satisfacción, ¿viste? De las cosas. Ajá. No, sino por algo para poder tener a donde refrescarse. ¿Viste? Esta agua, ponele, nosotros la venimos recuperando ya hace 2 años. Más o menos. Toma, ahí va. De a poquito la vamos, ¿viste? Se le ponen unos químicos. Claro. ¿Viste? Siempre por supuesto. Diciendo que con respeto. Claro. ¿Viste? No derrochando el agua. No tiene mucho sentido andar tirando. No. Es chica, pero hay unos cuantos miles acá. Sí, pero bueno, eso, ¿viste? Siempre con respeto. Los arbolitos se fueron quedando, ¿viste? Siempre el título capaz te va a decir penca. Se sacó penca. Y es que estaba lleno, me decís. Sí, mucha penca. Estaba lleno de penca, claro. Y bueno, acá me hice el quinchito, que tiene un entrepiso. Todo esto fue todo con madera que uno va comprando, almacenando, produciendo para uno, ¿viste? Claro. Y bueno, si te das maña, ni lo dudes. Hay que meter mano de obra. Vale. Uno, por supuesto. Sí. Bueno, y todo esto, ¿viste? Genera un gasto, pero yo creo que uno va... Esto, ¿viste? Que a pesar de uno va copiando cosas, porque hay gente que guardalo, pero para usarlo, qué sé yo, acá 4 años, 5. Claro. ¿Viste? Y bueno, a poquito se fui armando, me fui a hacer unas chapas, me hice así el quincho. Ahí puede ser una buena para terminar la charla. Así que lo vamos a dejar para mostrar para el final. Dale. Sí. El quinchito. Allá veo que puede ser que tenés algo sembrado. Sí, tengo ahí un rúcula. Mi mujer puso rúcula. Pasa que con tanto tiempo está muy seco, ¿viste? Todo. Pero... Bueno, rúcula ya es un montón. ¿Qué querés que te diga? Antes de ir a comprar, yo la tengo que comprar. No, bueno, sí. Acá lo que sobra es rúcula. Siempre. Yo la tengo que comprar. Así que tenerla es fabuloso. Bueno, tenés algunas cosas más. Acá hay zapallo. Hay unas flores amarillas que no me acuerdo el nombre. Y después la rúcula. Allá está la rúcula. Sí. Bueno, y esto da para varias cosas más.
O sea, Sí, de a poquito a veces va poniendo. Pasa que ahora estamos medio, viste, atareados, pero siempre le ponemos onda a veces. está bien, está bien. La relación costo-beneficio en lo que sería, por ejemplo, una huertita. Chiquita como esta, porque acá que tenemos 4 por 1, más o menos. Sí, 4 por 1. Aproximadamente. La relación costo-beneficio, es decir, el laburo para lo que te da y no ir a comprarlo. ¿Garpa? Nosotros lo usamos para algo mínimo. Poner que si Sí, querés sí. una rúcula, en algún momento tuvimos tomate, un montón de cosas. Pero ahora, como estamos con muchas tareas, le damos la función de decir, bueno, me voy con una rúcula. ¿Entendés? Claro. Pero el que quiera utilizar la tierra para vivir y eso, bueno, yo diría que un 50-50. Podés producir el 50% acá y lo otro buscar de forma natural en otro lado, capaz Claro. que está más aplicado, ¿viste? Perfecto. Y bueno, así después de a poquito uno va limpiando, acondicionando su lugar y Hermoso. trata de disfrutar, que más que todo para eso. Vos hoy estás cosechando un poco el esfuerzo. Sí, recién ahora. Ponele. Ahora puedo estar tranquilo, ¿viste? A pesar de todo lo que uno va, las fases laborales, la parte económica también, que uno tiene que equilibrar eso. Claro. Yo creo que estoy bien, porque justo ahora, no sé, te comento, yo puse una cafetería hace muy poquito. Y Tenés redes sociales. tengo redes sociales. Vamos a dejar entonces las redes sociales en la pantalla y en la descripción para que la gente Bien. se gracias. pueda poner en contacto con vos y venir a No, tomarse cuando quiera. alguna tortita. No, sí, hay tarta, torta del día también, hay de todo. Hay churros. Hay que pasar por ahí a probar algo. Y ahora vamos a sacar pizzas, ¿viste? Vamos. A sacar pizzas para agregarle algo más, ¿viste? Igual en realidad lo del café es como algo que yo quería hacer de chico. Porque yo trabajé en Capital, ¿viste? Siempre andaba y me tomaba un café. Y yo digo, bueno, algún día lo voy a hacer. Y ese algún día lo tenés que hacer. Porque si no, no sabés qué puede pasar el otro día. La gran, no tenemos nada comprado. No, para nada. Por eso hay que cumplir las metas como uno lo que puede. Y bueno, uno va armando mientras está laburando, armando otra cosa. Y yo me fui armando, me gustaría mostrarte en algún momento el stand que hice, todo con madera reciclada. Uno va buscando pallet, cosas, chapa, qué sé yo, y me armé un hermosa... ¿Estamos muy lejos de ahí? No, ¿Querés que vamos a filmar? como quiera. Vamos. Vamos. Vamos a ver, ¿cómo se Serrano? Serrano Café. Serrano Café. Vamos a ver Serrano Café y después terminamos acá arriba. Dale, dale. De una. Ahí vamos. Serrano Café. Así es. Bueno, acá estamos. Para allá está la plaza. Sí. De la plaza de Luyaba. Mira, se me pone ahí, se me esconde. Para allá está la plaza. Sí. ¿Y qué son? 200 Sí, metros. 200 metros. De Sí. la comuna más o menos 70 metros. Bien ahí. Bueno, este es un poco el último logro. Este es el último logro. Porque serán 6 meses aproximadamente. Sí, 5, ponele, 5. Ajá. O sea, muy reciente. Es muy reciente, pero bueno, es otro de los caprichos que uno toma cuando dice que la vida hay que vivirla, es eso. Y una cosa que recién hablábamos cuando veníamos en el auto, Ujú. ¿cómo fue el sentimiento con el tema del dinero? Porque vos dijiste algo muy particular. Ujú. Estaba este lugar y había que meterle plata. Sí. ¿Cómo lo...? Y yo creo que estimularlo por demás, ¿viste? Pero no tenés que tener en cuenta el dinero que vos gastás. Porque vos decís, bueno, pongo tanto y quiero recuperarlo en tanto tiempo. Mentira, no pasa eso. Vos lo capitalizás en sueños, en metas, en construir, en hacer, en vivirlo. Que eso yo creo que mejor rédito que ese. Está bien, vivimos, subsistimos, necesitamos economía, pero también tenemos que dejarnos fluir por el tema del sentir, ¿viste? Y hacer las cosas, Claro. vivirlas, ¿viste? Bien ahí. Y eso es lo que más me llena, ¿viste? Vivirla. No sé, ¿viste? Si dura 10 años, 15, que dure. 5 sería ideal. Pero bueno, también explorar nuevas etapas laborales, conocer... Porque esto yo no sabía lo que era una cafetería. Bueno, me fui ayornando, conociendo, familiarizando también por YouTube, ¿viste? Que son videos, hay muchos cursos. Claro. Y descubrí el mundo del café y dije, wow, mira qué hermoso esto. Bueno, yo te veo que vos repetís mucho, hay que darse los gustos. Obvio. Bien ahí. Esa es una muy buena para tirar. Sí, sí, sí. Hay que darse los gustos. ¿Sí? Bien. Sí. Y después, bueno, va fluyendo, haciéndolo, tiqui, 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 así de a poquito. Che, bueno, a ver, mostrame un poco. Qué ¿Qué lindo. te contara? Todo No te esto- escondas, no te escondas. Ella es mi hija. Bueno, ¿cómo te llamas? Luciana. Vamos todavía. Luciana.
¿Vos estuviste atendiendo acá con, Sí, ella me con tu ayuda. viejo todo el verano? Este tiempo, sí, mano derecha. Mi mano derecha es ella. Bien ahí, genial. Empieza las clases. Ahora empiezan las clases, así que bueno, vamos a tener que empezar a arreglarnos solo o bueno, tal vez contratar a una persona. Bien ahí. Sí, siempre. Bueno, qué buena onda. Sí, Hasta inclusive para poderle dar trabajo a alguien. obvio. Sí. Tu gusto, en este caso, te puede inclusive dar la posibilidad de darle laburo a alguien. Y siempre te Qué buena en cuenta, porque uno tiene que disfrutar, tampoco hacerse esclavo. Ahí va. Tal vez torcer un poco el brazo para que sea subsistir, viste, con el trabajo y la tranquilidad. Siempre ese equilibrio. Ahí va. Bien ahí. Sí, buscar eso porque no puede quebrarte y después vas en salud mental, en tiempo. Laburar para vivir. Che, bueno, Sí. mira esto. Tremendo. Muy lindo. Bueno, este es el mueble que yo te decía que fui reciclando y juntando madera de hace ya. Bueno, estas tablas tienen como 5 años. Yo las tenía guardadas. 4 años será. Y Mira. fui con palet, armé toda la estructura, qué sé yo, y de a poquito. Si vos te lo pones en mente, vas armando de a poquito, Siempre sabes que lo fundamental es con amor. Siempre con amor, con pasión. Porque si es algo que vos decís así nomás, no sirve. Vos dijiste algo importante cuando veníamos en el auto para acá, que fue, primero lo viste en tu cabeza. Obvio, lo armé todo. Primero, esa palabra usaste, armé en mi cabeza. Sí. Después la energía se acomoda para... Y sí, porque vos tenés que... ¿Sabés que hay algo más importante que también que lo tomo muy en cuenta? Es el salto de fe. Bien. Que a todo el mundo le digo lo mismo. Vos tenés que hacer un salto de fe. Si te sale bien, joya. La experiencia en vida, vos muy contento o puede ser muy triste. Pero te sirvió como experiencia. Claro. Pues si no te la jugás, no ganás. Y bueno, hoy te formé mi negocio. Vamos a ver los frutos que da. Obviamente, tenemos que tapar algunos huequitos, pero siempre en armonía. En armonía, en tranquilidad. Siempre si se puede, si estás en un círculo familiar, mejor. No involucrarse tanto porque también tenés que tener separado todo. Y sus réditos hay que darnos también satisfacción. Tener días buenos, días malos, días que puede ser que no entre ni un café o días que vendés un montonazo. Che, muy lindo, muy lindo. Y aparte, amplio. 1, 2, tenés ahí 4 mesitas afuera. Son unas 6 mesas. Sí, Espectacular. 6 mesas distribuidas para grupos de 3, de 4, a veces juntamos mesas y vienen grupos familiares. Claro. Y bueno, todo esto lo hicimos nosotros. Acondicionamos el lugar. La familia se arremangó y... Sí, no, estuvieron todos conmigo, nos pusimos. Esto era un taller. Mirá. Y bueno, ahí pusimos el salto de fe, que es la parte económica, y cumplirlo y hacerlo. Bien ahí. Y lo dudé. Genial, hermano. Bueno, felicitaciones Gracias. por tu último gusto, por tu último... Sí, por ahora. Por ahora, vamos todavía. Yo no, esto, quién sabe, capaz que uno se quiere seguir expandiendo, seguir haciendo cosas y Claro. vamos con ese propósito. Bien ahí, bien ahí. Siempre disfrutando. Vamos. Bueno, si te parece, vamos a charlar Dale, un poco de la vida. Sí. Presiento que vamos a tener una charla interesante. por supuesto. Bueno, ahí para ustedes va a ser un tuk y nosotros todavía tenemos que volver unos kilómetros. Bueno, me presento, me llamo Rubén Alfredo Benítez. Me traje el apodo de Freddy, del barrio, por una cuestión de que, bueno, un poquito de identidad, ¿no? De dónde vengo. Mira. Soy de Berazategui, trabajé mucho tiempo en fábrica, pues soy técnico electromecánico. Muy agradecido de salir de la ENER número 3 de Berazategui, del Politécnico. Bien. Mi segunda casa, que la fui a visitar hace poco y la verdad que, bueno, muy importante para mi vida. Tengo 41 años. 41. A veces me olvido la edad. Ah, bien. Esa es una buena. Sí, si te porque- olvidas la edad porque está todo bien. Acá rejuvenecer. Bien ahí. Che, Freddy, arranquemos un poco por el presente. Ya estuvimos viendo, ¿no? Ujú. Quizás lo laboral, te estás dedicando al café y demás, Sí. pero bueno, ya que vimos por dónde va el tema del trabajo, el presente de Freddy hoy, digamos, mirándolo de afuera. ¿Quién es Freddy? Y Freddy es una persona que vino de la ciudad con otra cabeza y hoy tiene la de un papá criando a 2 niñas hermosas en un lugar muy sano, muy lindo, muy natural, con nuevos emprendimientos para poder equilibrar la parte económica, pero eso ya prácticamente se fue resolviendo
con trabajo, con sacrificio, y yo me veo muy bien a comparación de lo que yo creía que iba a ser en la ciudad. Mirá. Realmente, sí. Romper con la estructura fue algo muy radical, muy lindo. Todos los pasos, los buenos, los malos, todos muy satisfactorios. A pesar que en su momento tal vez uno viva temores y cosas que lo asusten a seguir adelante, fue muy redituable en el tema del conocimiento. Yo me veo el Freddy, yo a veces digo, me miento o digo Freddy de Luyaba, ¿viste? Para mí este lugar es muy importante, aprendí a quererlo de a poquito. Y hasta el día de hoy me sigo queriéndolo más, todo el tiempo me da muchas satisfacciones y cosas lindas, todo aprendizaje. Y la verdad que me encanta, este es mi lugar. ¿Sentís que sí, encontraste tu lugar? Sí, realmente, yo de acá yo ya no vuelvo más. Buenos Aires ya fue. A pesar que, bueno, Berazategui es un lugar hermoso, pero viste cómo es, ya hay poco espacio, el consumismo ya no es el consumismo bruto, la misma sociedad se autoconsume con cosas feas que suceden, que vemos todos los días en la tele o llega por algún conocido. Es eso, estoy ahora en una plenitud, como me dijiste en un momento, creo que recolectando lo que coseché, y sigue más todavía, porque siempre me propuse metas, siempre un norte, siempre tenía un norte, sea chiquito, grande, lo que tengas que hacer, seguilo. Es un poco sí, una regla, ¿no? Si querés prosperar. Sí, porque si no tenés metas o norte, tenés que fabricarte una, lo que sea chiquito, grande, para poder subsistir, porque el ser humano es bastante inquieto, tanto como mentalmente. También te hallas mentalmente, espiritualmente, conoces otras verdades, te das cuenta que la cosa no es tan como la pintan, ¿viste? Encapsularse en la estructura social de hoy es bastante, wow, rompí una caja, ¿viste? Rompí una caja y descubrí otra verdad. Claro. No es como la pintan, tal cual. Y después, bueno, qué sé yo, ¿qué puedo decir? Estoy en la sierra, tengo mi casa, todo con sacrificio, como lo vengo planteando. Y hay que hacer el paso de fe, siempre lo digo. Esa palabra para mí es muy importante. Un paso de fe. El paso de fe. Fe en uno mismo. Sí, bueno, es básico, pero a veces uno cree que las cosas vienen de afuera. Un poco, pero es más lo intangible, lo que viene de afuera. Lo proyectás, lo tenés. Es así, ¿viste? Vos vas... Bueno, como hiciste con el café. Claro. Porque vos me dijiste, primero lo armé en mi cabeza. Y sí, yo trabajaba para el correo y estaba todo el día en la ruta, en la calle, de acá para allá. Y uno va armando y recolectando cosas y te enriqueces, ¿viste? Te enriqueces con la gente piola, porque me ha pasado gente con cafetería, con lugares, restaurantes o cosas así, gente muy solidaria. Tengo que recalcar todo eso y agradecerle también, porque hay gente muy linda acá, Tras la Sierra, muy solidaria. Si te ven sediento te dan un vaso de agua. Me ha pasado gente que a veces sin pedirle nada ya te invitan a comer un plato de guiso, un guiso de lenteja, ¿viste? Cosas que no podés creer. Los mismos bomberos. Los bomberos te ven que vos andás todo el día trabajando con verano así, 40 grados. Bueno, hoy 40 grados. Sí, 40. Hoy es uno de los días más calurosos de... Sí. Y ellos son muy, muy responsables, son muy, ¿cómo te puedo decir? Que están al servicio. Por más que no te das cuenta, los tipos van y te ofrecen una botella de hielo. Cosas así lo viví y te enriqueces, ¿viste? Y vas tomando forma a tu nuevo proyecto. Llegás a un momento que tal vez te cansás y decís, bueno, este sistema no me gusta. Bueno, vamos por otro que te haga feliz. ¿Qué te hace feliz? Búscalo. A ver, yo me quise poner una cafetería. Fue un sueño de chico o de adolescente. Pues yo trabajé mucho en Capital y fui y vine en muchos lados. Y me voy a poner una cafetería. Y hoy, bueno, paso a paso lo fui haciendo, lo fui proyectando, fui buscando una madera acá, una chapa allá. Me armé toda la parte de la vitrina, todo con madera reciclada, comprando una silla cada tanto, cosa así, la cafetera misma. Conseguir una cafetera, capacitarte, buscar, hurgar, todo con interés, pasión. La parte espiritual, todo lo que uno se proponga y lo puede proyectar en la mente y en realidad de desearlo, lo puede hacer. Bien. Esa es la mano extra que viene. Qué buena onda. Sí, baja, eso es neta. ¿Viste? Como dicen, Qué grande. Che, hermano, y yendo para atrás en el tiempo, si hoy Freddy es este que vos estás contando, vámonos unos 15 años, porque hace 14 que estaba atrás, así que vámonos unos 15 años para atrás. Sí. ¿Quién era Freddy en esa época, antes del gran cambio? ¿Quién era Freddy? Freddy era un metalúrgico. Trabajaba en una fábrica, parecía un zombie. Y sí, porque trabajaba cuarta brigada, que es 7x2, ¿viste? Trabajaba y 2 días franco. Y no tenía vida.
A veces tenía que trabajar de noche, la tarde, con calor, planta, hacer todo cerrado, diferentes compañeros. Y la verdad que uno también, viste, que tiene un desgaste terrible, tanto en salud mental y física, viste. No, yo era un robot. Ese era Freddy. Del sistema. La verdad que pude romper ese sistema. Está bien, hay cosas que no te puedo olvidar. Sí. Que son útiles. Es decir, de vez en cuando te va a ver una película al cine. Que poner acá para ir al cine tenés que hacer 30 kilómetros. Y sí, o te vas a Merlo o te vas a Villa Dolores. Claro. Pero lo tenés lejos, ¿viste? Como diciendo, está bueno. Porque en el camino vos vas disfrutando. Vas diciendo, va despacito, tal vez mirás un arroyo, parás a tomar mate. ¿Tenés otro cine? Sí, natural. Es otra peli. Olvidate. Esto es lo mejor. Así que el Freddy de allá se quedó allá. Yo creo que se volvió para Berazategui. Che, y bueno, me imagino, porque más o menos estuviste contando, sí. No hubo un punto de quiebre en esta historia. Es decir, no pasó nada che, me quiero ir de la ciudad. Simplemente sucedió. ¿Cómo recordás ese momento en que tuviste la posibilidad de...? Bueno, eso es justamente fue el principio de todo. Como una energía muy positiva que salió de la nada, pero por detonantes de la vida, por cosas que adornan a esto, que es la gracia de ser feliz, tratar de ser feliz, pero de la manera más sencilla, arrancar desde ahí. Es como encender la chispa positiva de tu vida, porque vos estás todo el día en una fábrica encerrado y a veces sin darte cuenta vos te reís, pero la pasás bien y nada más. ¿Viste? Como para estar a un buen vínculo laboral y estar tranquilo. Pero una vez un amigo, bueno, lo voy a nombrar, Pepe Aguilera, me dijo que empiece a sonreír más, que disfrute de la vida. Y como yo digo, wow, pero yo lo disfruto pero fuera de la fábrica. Y yo me puse un día a pensar y digo, vamos a intentar ser feliz dentro del entorno laboral. Que del todo éramos felices, pero no sabíamos que había otro tipo de felicidad, que es la congestual, la que vos sentís, la que en realidad vos fluís por dentro. Y ahí cambió toda mi vida, Empecé a divertirme, a jugar, a estar más contento, disfrutar de lo más chiquito, la pavada, lo disfrutaba. Cambié todo eso gracias a esa persona que tal vez con 2 o 3 palabras te dio justo para que vos puedas seguir para adelante. Y de ahí empecé a sentir, bueno, me enteré que iba a ser padre, ya estaba yo todo en pareja, bueno, iba a ser papá y como que nacieron muchas cosas, que uno sale corriendo a comprar, voy a traer un ser vivo en vida, digo, ¿no? Y digo, salís corriendo a buscar un terreno, porque vos le querés hacer 4 paredes, por lo menos para que pueda vivir ahí ese chico, o ese bebé. Bueno, compramos un terreno, compré en un lugar que no era correcto, porque había un asentamiento muy complicado, y yo dije, wow. Por salir a corridas. Cerca, digamos, de lo que se llama comúnmente una villa miseria. Sí, estaba. Pero bueno, las de ahora no son las de hace. No desprecio, porque hay gente de piola ahí. Pero no, por supuesto, pero bueno, se conocen así. Bueno, un vecino me agradeció que se iba a sumar a la vecindad porque dice que necesitaba a alguien que le cuide los ladrillos. Uf. Le habían robado todos los ladrillos de la casa. Y claro, él contento. Ya ahí nomás dije, no. Yo no quiero vivir acá para venir a cuidar los ladrillos. Bueno, todo ese entorno, imagínate toda esa energía que uno va manejando, ¿viste? Con todo que se va sumando cosas. Y siempre teniendo en cuenta que igual por ser así, tenés que seguir siendo feliz, como sea, con lo más mínimo. Alimentar el granito de arena, hacerlo feliz, no importa. Y un día vivíamos en la casa de mi suegro y estábamos ahí pensando, yo contento, me levantaba contento. O sea, ¿viste? Uno cambia su vida. Tenés que hacer la magia vos, detonar la voz para que en realidad el universo te escuche. Tenés que armar el canal. Y yo creo que la felicidad es parte de eso, es disfrutarla, ¿viste? Sea poco, mucha, pero tratar de ser sincero con vos mismo. Y de ahí sentí algo como una caricia en el estómago, algo como una emoción muy fuerte de felicidad, más de la que tenía. Y encontré la propuesta de poder venir para acá. Yo nunca pisé Luyaba. ¿No habías venido a Córdoba antes? Nunca, porque siempre toda mi vida estuve trabajando. Y vine con una propuesta de una persona que quería que le cuiden unos campos acá. Yo dije, wow, yo soy técnico electromecánico, trabajo en fábrica, pero no tengo ni idea de campo. Y me dice, bueno, me hizo una propuesta económica que era muy inferior a lo que yo tenía, que estaba bien en la fábrica. Y digo, bueno, y ahí empieza la parte más interesante. ¿Querés agarrar esta oportunidad o no? Onda, te lo plantea la vida, sí.
Y yo decía, wow, sí, yo quiero hacerlo. Pero tenía un bebé en camino. Bueno, hablando y dialogando con mi pareja, decidimos sumarnos a venir a Tras la Sierra, pero fue una cosa muy loca, porque yo vine 3 días, pedí permiso en el trabajo para poder venir para acá, y ya hablando ya para venir. Y tuve que renunciar prácticamente por teléfono al trabajo. Estamos hablando de 7 años y medio en una fábrica. Un montón. Es mucho, sí. Después se dio que, bueno, la persona esta me daba una casa, un sueldo mínimo, pero era puestero de campo. Y dije, bueno, vamos a empezar. Y ahí empezó todo, la historia. Che, y en ese momento, en donde de repente tenés semejante propuesta y deciden accionar, ¿cómo gestionaste el miedo? Está bien, ¿no? Porque el paso de fe, son cosas que la teoría está, pero cuando uno acciona la práctica, a veces como que estás seguro que tenés red, hay contención y genera miedo. Un montón de veces el cambio abrupto genera. ¿Cómo recordás haber gestionado el miedo? Y fue un tránsito complicado, no te voy a decir que no. Fue de muchas emociones encontradas, pero realmente la ventaja es que uno es joven, en mi caso era joven, soy joven todavía. La herramienta fundamental que tenemos todos los seres humanos son las manos. Podemos trabajar. Mientras te funcionen las manos y las piernas, no tenés que tener miedo a nada. Podés trabajar, hacer o rendir como vos quieras. ¿Viste? Es según tu propósito. Y fue muy loco porque yo me vine un día antes de mi cumpleaños. Fue todo ahí, un 17 de enero vine. Y acá el cumpleaños la pasé acá, solo. Había gente acá que me hizo compañía, pero después fueron 2-3 días y se fueron. Track, es solo, era yo y el mundo y yo. Y ahí te encontré emociones, cosas, te hallaba vos mismo, empezás a charlar mentalmente con vos, a ver qué fue que te llevó acá, tus metas, para qué hiciste esto. Para mí, salí muy fortalecido de esto. Yo creo que esto fue hecho para mí, lo sentía así todo el tiempo, que era para mí y no lo iba a cambiar por nada. Y bueno, después uno tiene que preparar el nido. Dice, te iba haciendo, por lo menos preparando. Me acuerdo ese día, fui a comprar una cuna, fui armando todas las cosas, ¿viste? Para recibir el bebé, porque acá era un poco complicado, pues no sabíamos el tema de salud, cómo venía, con el tema del baby, ¿viste? Salud y bueno, tanto educación. Estamos cerca a 2 kilómetros de una institución de educación, que es la escuela primaria. Y bueno, ¿viste? El dispensario, el hospital estaba a 30 kilómetros, 27. Estaban las cosas, solamente hay que transitarlas. Me pareció muy para madurar, quemar, ¿viste? Al miedo le pusiste el pecho. Y no le diste ni oportunidad. Es que no le di oportunidad al miedo porque, no te voy a mentir, en algunos momentos sí, pero si vos tenés asegurado, acomodado el tema de subsistir para alimentarte, poder pagar los servicios, ni lo dudes. Eso es fundamental. Después se va haciendo. Si uno quiere crecer económicamente, si querés fortalecerte en otro ámbito, como estructuralmente, armarte una casa, unas cabañas, eso se va dando. El miedo es una palabra muy importante. ¿Sabes por qué? Porque el miedo es el peor veneno que hay. El miedo. Está bien tener miedo, pero no tanto. Porque el miedo te encapsula, te quita libertad. Está bien, hay que tener respeto porque el miedo es algo natural en nosotros, en los seres humanos. No hay que darle tanta bola. Porque por eso venimos en un sistema, venimos encapsulados y eso es lo que te arman. Te arman el miedo por todos lados, la barrera, para que vos no salgas. Y es muy importante para sobrepasar eso. No estar dentro de eso, hay que romperlo. Aparece, te dice lo que te tiene que decir y después hay que accionar. Sí, viste, es algo que se va dando con la misma naturaleza. Claro. Te pone a prueba este lugar. Esa es una importante para dejar en claro. Sí. Vos podés tener, creo yo, ¿no? Sí. Pero vos me dirás también, no es un lugar fácil para venir a resolver problemas. No. No. Es decir, acá venís y te metés para adentro y hablás con vos sí o sí. Ah, sí, te encontrás 10 veces. Te encontrás 10 veces con vos mismo. Y capaz que te peleas con el que primero te encontrás, tu yo primero. No, pues quedás como un loco, ¿no? Pero... No, porque está la creencia de me voy a Córdoba o a cualquier lugar de la Argentina, en este caso, sí. Y la gente se piensa a veces que se va del Bolonqui, la gran ciudad, con sus problemas a un lugar como este, y se soluciona la vida. Y no. Te llevaste tu Bolonqui y acá tu Bolonqui hace mucho ruido. Sí, puede ser un detonante. Vos te traes una bomba guardada porque explota acá. Claro. Explota acá y se resuelve de otra manera.
porque son cosas, ponele que se resuelva en soledad, o te vas, quedas solo. Hay conocido historias que, bueno, obviamente la pandemia puso a prueba a muchísima gente, y bueno, ¿cuáles fueron los resultados? Se ven evidentemente que hay mucha gente que se ha preferido separar de su pareja, irse, no quedarse aislado en un lugar que no pasa nada. Y bueno, es así, vos te hallás. Pero sí, es lindo hablarse, a verse uno mismo. Hay que verse uno mismo. Y es bueno a veces callar, estar tranquilo, ser perseverante. Y siempre con el tener en cuenta que estos lugares hay que respetarlos. Son lugares que hay que respetar, la misma naturaleza hay que respetarla. No puedes venir a jugar acá. Porque en sí, el mismo lugar, la naturaleza te pone a prueba, te echa o te quedás. Somos de este lugar, algunos piensan que somos solamente de la ciudad, pero podemos venir para acá. Somos los venidos. Es así. Somos cada vez más. Somos cada vez más, es verdad. Somos muchos. Algunos no cuidan. Sí. Pero bueno, está bueno que haya gente como vos, que sos un venido, sí, y que estás un poco llamando a este lugar, hay que cuidarlo. Sí, obvio, con respeto. Hay que venir con respeto. Es muy importante eso. Sí, hay que venir con respeto. Y bueno, y también la misma idiosincrasia del lugar, la gente, tener en cuenta que ellos crecieron acá con su forma de vida, tener mucho respeto a eso también, porque por ello vos los ves bien, ¿viste? Y respetar el saludo, fundamentalmente. Es algo que empecé a valorar de acá. Acá todos se saludan. Por más que no te conozca, es hermoso intercambiar un saludo. Buen día, ¿qué tal? Entrar a un lugar a decir buen día, en Buenos Aires vos entras eso y te ven como un loco. Sí, bueno, a mí me ha pasado. Yo voy, cuando he ido a Buenos Aires los últimos tiempos, ¿a dónde voy? Digo, buen día. Y te miran como diciendo, ¿y este dónde salió? ¿Viste? Estoy copiando las cosas lindas, con buenos valores, ¿viste? Gente sana, muy buena. La verdad que no me puedo quejar. Bien, reivindicando un poco también al porteño, ¿no? O sea, que acá está un poco cascoteado. Ah, sí. ¿Viste? Sí, pero, bueno, con esto, venís a un lugar, sos de afuera, bueno, tener en cuenta a la persona que vive acá, ¿no? No, más vale. Eso es fundamental, como decís vos. Sí, sí. Eso está bueno, está bueno. Porque son gente enriquecida de mucho conocimiento natural del lugar. Claro. Y vos tenés que valorarlo, obvio, no menospreciarlo. Bien ahí. Porque no, más vale. Y después si vos querés complementar algo tuyo o darle una mano, ni lo dudes. Eso también quería recalcar. Que a veces uno siente que tiene que ayudar al otro, ayudar. Porque es como algo que viene. No esperar que venga a cambio, ¿no? Pero darlo, no importa. Darlo. Y si alguien te quiere ayudar, aceptarlo. Hay que aprender a aceptar la ayuda. Eso es lo que aprendí. Cuesta eso, ¿eh? Sí. Yo veo a la gente, no, yo puedo. No. Tenés que aceptar la ayuda. Hay que aceptarla. Y acá vos decís que hay un montón de gente dispuesta a ayudar. Sí, acá Ahí. sí, un montón. Mirá. Se armó bastante lindo ahora, con ese sentido. Pero, viste, siempre respetando los tiempos del otro, que son otros tiempos. Otra forma de trabajar, con más tranquilidad. Yo vine de Buenos Aires muy aceleradísimo, ¿viste? Y aprendí a estar más tranquilo acá. Porque ¿quién te corre? Es un mambo nuestro esa, ¿no? ¿Quién te corre? Nadie te corre. Tienes que hacerla vos. Tus tiempos sos vos y nada más, porque después, ¿qué queda? Che, Freddy, ¿y cómo se dio este terreno, esta tierra? Terreno fue una persona que compró a un lugareño una fracción de más o menos de 24 hectáreas, donde se iba a hacer una comunidad. Se fue planificando de esa manera y bueno, yo estaba encargado en organizar todos los que son los lugares donde iban las parcelas, a donde la gente iba a venir y construir su hogar, todo en comunidad. Y bueno, se fue dando de diferentes maneras y realmente es complicado. No te voy a decir que es complicado porque son diferentes cabezas, diferentes intereses, cada uno cuida lo suyo, ¿viste? Y bueno, es así. Después se fue armando como un barrio de venidos, casi todos son venidos. Y se fueron involucrando con la misma, se vinculó con la gente de acá, se fue traccionando diferentes energías, cada uno se su mambo. Y la verdad que también, yo al criterio, uno lo ve desde afuera y están, ¿viste? Y ese proyecto en su principio fue muy lindo, me ayudó a conocer diferentes experiencias, tanto cuando se hacían encuentros espirituales, cosas lindas, de intercambio holístico. Uh-huh. Y fui sacando un poco de todo, ¿viste? Un poco de todo y ahí yo siento que crecí espiritualmente ahí. Es como que fortaleció ese Freddy venido y armó su temple, que es muy importante eso. Yo creo que si vos tenés un temple mental en diferentes aspectos, como se van dando las cosas, y lo vas forzando, fortificando más, ¿qué te queda? Tenés que seguir y disfrutar. Porque si no es solamente seguir. Disfrutar, vivir en paz, sin dañar al otro, siempre tranquilo.
Y bueno, uno va transitando de diferentes maneras, creando la ley. Yo que me queda muy pendiente, o sea, pendiente que lo tengo en cuenta, es la ley de la atracción. Uno atrae lo que dice o hace. Si vos haces las cosas mal, atrae cosas mal. Si vos haces las cosas bien, vienen las cosas bien. Y no esperar el vuelto ahí nomás, al minuto. Eso a veces tarda, pero no esperarlo, eso viene. Tranquilo. Bien. Sí, la tierra la fui adquiriendo de a poco, compré los derechos posesorios, digamos que estaban bien en lo que es su árbol genealógico, Claro. porque es diferente como Buenos Aires, no es que vos vas y allá está todo escriturado. Acá a Acá es veces diferente. sí, otras A veces no. sí, a veces no, ¿viste? Y tenés que averiguar bien que tenga buena procedencia, que esté todo correcto, y ahí le metés. Siempre asesorarte bien con el mismo municipio, la comuna, que averigüen. Que ellos por vos te van a dar una mano porque para no caer en una estafa. Claro. La tierra la fui adquiriendo de a poco, son todo en plan de ahorro. Yo siempre troqué todo. En trabajo, en comisión fui trabajando para el campo, que se dio muchos trabajos, gracias a Dios, y fui trocando hasta que me hice prácticamente un poquito más de media hectárea. Bien. Sí. Y listo, ya está. ¿Para qué tanta tierra? Dice uno, si total, ¿sabe lo que cuesta cortar el pasto? Olvídate, es El grande. pasto, ¿no? Porque ahora estamos en sequía. Es grande. Pero ya está. Esto es un lugar para mi familia y para mí. Claro. Mis hijas y mi esposa y yo. Nadie más. Ya queda ahí para ella. Claro, buenísimo. Sí. Che, y vos que venís, bueno, Berazategui, la verdad que no sé cómo será o cómo habrá sido hace 14 años, pero Sí. acá tenés un alambrado, no tenés una pared. Sí. ¿Cómo ves el cambio ese? Buenos Aires tras la sierra. Y fue algo increíble, porque yo me encerraba, tenía vidrios nomás. Me acuerdo de la casita cuando vine, vidrios. No, acá las rejas no se usa. Fue algo, un cambio muy, muy lindo. Yo lo vi al principio con miedo, porque yo decía, me van a entrar por la ventana. Esto se empuja y ya entran. No, cambia, no sé cómo es la gente de acá, ya es otra cosa. No van a meterse a tu casa. Te lo puedo asegurar porque hay mucho respeto en ese sentido. Bueno, hay alguno que otro. Una vez me pasó, si querés te cuente algo feo que me pasó, me robaron un cuerito de una canilla. ¿Entendés? Fue muy loco eso porque... Un cuerito de una canilla. Cuerito. Una casa que estábamos construyendo allá al fondo. Faltaba, yo digo, pasó algo acá, había huella, vos empezás, ya te hacés, viste, rastreador. Empezás a mirar la huella, viste, acá hubo alguien. Abrí la canilla y claro, no paraba de salir agua cuando la abrí. Faltaba el cuerito, le habían sacado el cuerito de la canilla. Claro, son cosas pavadas, viste, no menospreciás, pero un cuerito. Capaz que le hacía falta el cuerito, pobre hombre. Bueno, porque acá antes no había ferretería acá. Para comprar un cuerito tenía que hacerte 26 kilómetros. Olvídate. Ahora no, ahora tenemos en el pueblo, hay ferretería, todo, conseguí el cuerito. Claro, el tipo se tenía que hacer 26 kilómetros para conseguir un cuerito. Ese es el nivel de inseguridad que tenga. Mirá. ¿Viste? Pero no, es sano, es lindo. No, obviamente, vos venís, tenés la experiencia de vivir que la seguridad no es, te la tenés que dar vos mismo a tu cabeza, no es que van a venir a robarte ni nada. No, es otra cosa, es diferente, sí. Che, mirando un poco hacia el futuro, Sí. ¿sueños? Y ahora me gustaría conocer un poco el mundo. Ah, bien. Sí, tengo ganas. Sí, porque la vida es una sola, hay que vivirla. Yo ya estoy viviendo un sueño. Realmente, una parte que no... de plasmar los sueños. Justo sacamos esa palabra. Dale. Bueno, ahí con mi pareja, estábamos en la piecita y veíamos qué queremos para nosotros. Y ella me decía, no sé, yo quiero tener una casa, dibujamos una casa y la sierra, unas montañas atrás, y una nena en una hamaca. ¿Qué pasó? Hoy lo tengo. ¿Viste? Es todo plasmar el sueño, graficarlo, hacerlo. Ya el primer momento que vos lo ponés en un papel, empieza tu sueño. Desde ahí. Wow. Y seguirlo, sí, no le pierda el rastro, poner en un papel, todo eso me pasó y funciona, te lo puedo asegurar. Esto también la buena onda, viste, seguirle, constancia. Si no puede alimentarse el sueño, aunque sea darle un poquito, no le des todo, pero dale un poco, de a poco, y después ya decís de una, chao. Y fue así, todo esto se va haciendo así, es muy loco, pero... Y bueno, hoy estamos viviendo el sueño, y ahora vienen otros nortes, que son los nuevos nortes, es conocer el mundo tal vez, o salir un poco de Argentina, o conocer primero el sur, pues siempre somos de clase, trabajamos mucho siempre, ¿viste? Y bueno, y ahora nos toca vivir y bueno... Ese es el nuevo norte, objetivo, y lo vamos a hacer. Bien ahí. Después capaz te mando una foto.
Ay, donde estés. Más vale. Hay que Qué hacer- grande. Sí, no hay que no sé si decir pelear por los sueños, sino que hay que cumplirlos. Claro, porque si peleás es Sí. como que, bueno, sigue siendo Hay que darle y no bajar los brazos. bien ahí. Es así. ¿Vos viste Volver al Futuro? Me encanta. La 1, la 2 y la 3. Bien. Tomando como parámetro para lo que te voy a preguntar, la número 2. Sí. Si cambias algo, cambia todo. No, pará. Cambia todo. Ajá. Mi pregunta es, si tuvieras la posibilidad de volver a vivir tu vida, ¿caminarías el mismo camino o harías algún cambio? Y yo estoy agradecido por el camino que caminé, porque me enseñó muchas cosas. Y esa experiencia es lo que me hace hoy, quien soy. Y no estoy arrepentido, no cambiaría nada. Vamos. Sí, la verdad que no. ¿Te sentís feliz hoy? Sí, sí. Qué buena onda. Es así. No cambiaría nada, porque eso me fortaleció. No se intercambia por nada, Ahí está. porque mal o bien me ayudó muchísimo. Vamos todavía. Sí, más vale. Me enriquezco con todo, con lo bueno y lo malo. Y sí, en ¿Qué me definitiva. sucede, no? Es así. Es experiencia. Che, hermano, y si de repente hoy tuvieras la posibilidad de encontrarte con Freddy, pongámosle de unos 15 años, ¿qué le dirías? Que no tenga miedo. Que se juegue, que no dude. Que le dé nomás. Yo creo que lo acompañaría de la mano. Vamos, así, vamos. No te hagas drama. Es un poco hablarse del yo de delante, ¿viste? Que sí. El miedo. No hay que tener miedo. Qué grande. Porque sí, hay que vivir la experiencia y quemarlas de esa manera. Porque si no, ¿cómo aprendes? ¿Cómo vas a aprender si no quemas experiencia? Sea buena, mala, o perdiste dinero. ¿Cuánto dinero puedes perder? Eso va y viene. Es así, va y viene. ¿Cuánto tirar? Digamos que tiraste, no se dice tirar, invertiste. ¿Qué lo ves como algo fallido, como algo que decís? No. Te sirvió para conocer y punto. Ya está, salí de ahí. Como te dije de un principio, yo vine con una mano atrás y una adelante. Vine con un bolso, mi bolso tenía una frazada, un machete, un cuchillo, una ollita y un plato y un cuchillo. Nada más. Es todo lo que traje. Y ropa, ¿no? Un poquito. Nada más. Es todo lo que traje. De ahí no me traje más nada. Wow. Nada más. Bueno, yendo por la línea, quizás esta siempre la dejo para el final y que sea más personal para la gente. Hablarle quizás a la gente que está del otro lado, que está incómoda, que vive en la ciudad, que mira estos videos y sueña con, che, cómo me gustaría, pero... ¿Viste? Pero tal cosa, pero con plata todo pueden, pero el pibe era joven. ¿Qué centro le podrías tirar a toda esa gente que está ahí con ganas de un cambio, Sí. pero que al final termina no animándose? Yo a casi todas las personas que puedo llegar a dialogar y intercambiar este tipo de comentarios, siempre le digo, si vos tenés asegurado la salud, o tal vez no, te falta un poquito de salud, y porque también en estos lugares, acá en este lugar, podés encontrar salud. Porque he conocido casos de gente que le daban un mes de vida y todavía no están hace más de 10 años viviendo acá. ¿Entendés? Porque puede encontrar esa salud. Claro. Siempre es el medio de vida. De qué vas a comer y a dónde vas a dormir. Eso es fundamental. Después el resto son experiencias. Así que ni lo dudes. Y siempre mano de obra hace falta para ciertas construcciones. Ahora que se viene, digamos que hay más venidos. Y esos venidos necesita gente que quiere laburar, tal vez. Le da gente a la gente que está acá. O gente que viene también de Buenos Aires, pero siempre con buenas intenciones no va a tener ningún problema. Siempre buena predisposición, calidad de servicio, con esas cosas va a andar muy bien, no va a haber problema. Ahora, si uno viene con el pero, que va dudando y que va, no sé, qué sé yo, hay una bicha, hay una, no sé, hay araña de todas clases, hay qué sé yo, pero no solamente por el animal, porque esta es su casa, por eso siempre con respeto. Aprender a convivir o tal vez ahuyentarle de maneras naturales o cosas así, tenerlas lejos, hacer tu construcción, pero siempre en medio de vida es muy importante. Tener que comer y a dónde vivir y con qué propósito también, para qué viene. En mi caso fue para un cambio radical de mi vida, porque uno viene de ciudad, un lugar tal vez inseguro y que es en todos lados, en general en Buenos Aires, y sí, lo gané. Ni lo dudo, digamos, o sea, yo perdí dinero en lo que yo ganaba, pero lo gané en salud y estabilidad emocional, en construir mi mente, mi espiritualidad, mi forma de vida, y la verdad que estoy bien, yo estoy chocho acá, no puedo que renegar, pero siempre el medio de vida es muy importante. Bien ahí.
Es muy importante eso, porque son lugares muy apartados. Después salud y todo eso, uno va encontrando. Hay hospitales, hay escuelas, hay gente muy, muy buena acá. Y nada, eso. Freddy, Por favor. muchas gracias, hermano, por prestarte el experimento. No, por favor. Gracias, bro. Tremenda vista, Sí, que tuvimos acá en la está charla. hermoso acá. Espectacular. Sí. Che, hermano, muchas gracias.